Y entonces la suma de salidas de inversión, 627,500 pesos. Aquí está. La suma de los activos fijos requeridos de nuestro proyecto. Ustedes agreguen lo que requieran. Aquí está. Si piensan adquirir más activos fijos, lo colocan. De hecho, hay un campo en inversiones futuras. Aquí está. Y pues a partir de qué año se empieza a depreciar. Nos da un total de salidas de inversión. Y al final, total de salidas de efectivo, que son las salidas de operación, es decir, los gastos de venta o costos indirectos o gastos variables, los gastos de administración, que son los gastos fijos, para ejemplo, o para caso de este ejemplo, las salidas de financiamiento, que es el pago a capital y el pago de intereses, y las salidas de inversión, que es la adquisición de activos fijos. Al final, saldo final de efectivo, la resta entre el efectivo disponible o la suma del efectivo disponible menos las salidas del efectivo. Y el saldo neto de efectivo es el acumulado de efectivo. El año 1, el saldo final y el saldo neto es lo mismo. ¿Por qué? Porque va iniciando operaciones, todo está en ceros. A partir del año 2, como se dan cuenta, varía. El saldo neto de efectivo es 381,000, es decir, 380, hubo en el año 2 381,000 pesos más de entradas que de salidas, solamente el año 2. Pero ya acumulando año 1 y año 2 es 759,000, que si se fijan es la suma de el año 1 y el año 2. Para el año 3, como hubo una salida de inversión por la adquisición de activos fijos, pues ese año hubo más salidas de efectivo que entradas de efectivo. Pero en el acumulado o en el acumulado histórico todavía se cuenta con un saldo positivo o número negro de efectivo. Si se fijan, si somos estos tres, nos da los 323,000 y así con los 5 años. Y esta es lo último del proyecto, la evaluación financiera. Si es viable o no es viable el proyecto. No se va a calificar que su proyecto sea viable o no sea viable. Se va a calificar que hayan sabido la mecánica de introducir y vaciar los datos como correspondiera, independientemente si su proyecto es o no es viable. Periodo de recuperación de la inversión. Investiguen en el libro que les compartí. Allí vienen a qué significa, incluso hay fórmulas para que simplemente ustedes coloquen igual a. Hay fórmulas financieras, busquen aquí en el Excel. Todas estas fórmulas no están allí nada más de adorno, miren, incluso la TIR o tasa interna de retorno. O sea, prácticamente ustedes tienen que hacer, ¿qué? Pues casi nada, pero bueno, aquí está. Periodo de recuperación de la inversión descontado. Tasa de retorno mínima aceptable, que es la trema. A grandes rasgos, ¿qué es la trema? Simplemente decidir si invertir en ese proyecto o dedicarlo a otras cosas. La trema, ¿qué es? Lo que dejamos de ganar en otros lados para invertir en un nuevo negocio. ¿Y qué considera? Decir, ¿sabes qué? Yo tengo 1,000 pesos. De esos 1,000 pesos, si yo invierto en un proyecto o en tu negocio, o si mi negocio es viable, la inflación, supongamos el 6, el 5, el 4, lo que sea la inflación. Y aparte, ¿sabes qué? A mí me ofrecen en un instrumento financiero el 11.20% de ganancia. Para yo poder invertir en tu negocio o para que mi negocio sea viable, necesito que cuando menos la trema sea del 17.87%. Aquí está la fórmula. Es sumar ambos porcentajes más la suma de la multiplicación de ambos porcentajes. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el proyecto me da un 15%, quizá yo diga no lo acepto porque la suma de la inflación más lo que me dan de capital pues es mayor a lo que ganaría en invertir en ese negocio.
¿Qué más continúa? El costo de capital promedio ponderado. Es decir, el porcentaje financiado con deuda por el costo de la deuda que se multiplica por 1 menos la tasa de impuesto más el porcentaje de financiamiento con capital por el costo de capital. Aquí está. 748,300, que es el total de inversión, más 548,300, que es la deuda, más el financiamiento de capital, más la tasa de impuesto, y todo esto aquí está formulado y nos da el costo de capital promedio ponderado. Valor presente, aquí está. Ya ustedes nada más vean las fórmulas. Valor presente neto, en este caso pareciera que nuestro proyecto no debería ser aprobado. Tasa interna de retorno, de retorno o de rendimiento. El valor presente de neto de los flujos de efectivo por el valor de inversión. Si se fijan, este porcentaje que dice debe ser mayor a la trema, si no, no se acepta. Tasa interna de retorno 16%, trema 17.87%. Este proyecto no es viable. Y así es como termina una explicación a grandes rasgos o ya más detallada de lo que se requiere del proyecto, del vaciado, de dónde vienen los datos. Y si se dan cuenta ustedes, prácticamente lo más complicado que tienen es llenar la hoja de inversiones, que ya se llenó o ya se explicó, la hoja de costos unitarios de igual manera, y la hoja de gastos de operación. Y simplemente llenar estos 5 datos, o 4, o 10, o los que tengan. Prácticamente en eso consiste todo el proyecto. Saludos, gracias.